Bueno, a la doctrina de la creación tiene que, tiene que darle seguimiento inmediatamente por la doctrina de la providencia, en la cual el concepto bíblico de la relación de Dios con el mundo se define con toda claridad. Aunque el término providencia no se encuentra en la escritura, como muchos otros términos que utiliza la teología, la doctrina de la providencia es, sin embargo, eminentemente bíblica. Este vocablo se deriva del latín providentia, que corresponde al griego pronoia. Estas palabras significan principalmente presciencia o prevista, pero gradualmente adquirieron otros significados. Bienvenido, hermano Oscar. La presciencia se asocia por una parte con planes para el futuro y por otra parte con la realización actual de esos planes. Entonces la presciencia es lo que Dios planeó y cómo fue organizando y actuando en esos planes. Así que esta palabra providencia ha venido a significar la provisión de Dios, la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Este es el sentido en que, por lo general, se usa hoy en teología, pero en realidad no es el único en el que los teólogos lo han empleado. Uno de los teólogos, Turretín, define el término en su más amplio significado, que denota estos 3 puntos. 1. Presciencia. 2. Preordenación. Y 3. La eficaz administración de las cosas decretadas. Sin embargo, en el uso general actualmente casi se encuentra restringido a este último sentido. La providencia, entonces, hoy se entiende sobre todo como la eficaz administración de las cosas decretadas. Ya vimos hace semanas, hace 3 semanas, el decreto divino. Ya vimos que todo lo que está a nuestro alrededor y las cosas que suceden día con día están decretadas desde siempre por Dios. Después vimos la creación y hoy estamos viendo cómo está manteniendo esa creación. A eso le llamamos la providencia. Cuando, cuando, este, cuando la iglesia oficial, y cuando hablamos de la iglesia oficial, recuerden que es la iglesia católica, solamente porque así le llaman ellos mismos, porque así se llama en todas las áreas, es cuando hablan y dicen ellos la santísima providencia, ¿verdad? O sea, a veces no se entiende exactamente esta situación. Pero si la providencia es que Dios está administrando todas las cosas que Él creó, pues obviamente todo lo que refleja la mano de Dios, pues es santo, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos por qué se le llama así, pero en fin, la teología lo llama solamente la providencia, ¿verdad? Bienvenida, hermana Marisela, bienvenida. Hablemos de la providencia en general. Con su doctrina de la providencia, la Iglesia se opuso contra la noción epicúrea de que el mundo está gobernado por la casualidad y contra el concepto estoico de que está gobernado por la suerte. Recordemos que los filósofos griegos de la antigüedad, ¿sí? Se preguntaron mucho acerca de todo lo que hoy al hombre le sigue causando dudas acerca de lo que hoy la teología maneja. Y entonces hubo 2 corrientes de los filósofos griegos, uno fueron los epicúreos, otra los estoicos. Los epicúreos decían que todo esto estaba gobernado por la casualidad. Cosa que hasta hoy le sigue gustando al mundo, ¿verdad? O sea, todo es obra de la casualidad, no está gobernada por un poder más grande, pero nosotros sabemos que lo es. Y los estoicos decían que pues es por la suerte, ¿no? Entonces, son conceptos muy similares, pero definitivamente sabemos que no es así. O sea, la teología de la escritura nos lleva a entender que esto definitivamente no es así. Desde muy al principio, los teólogos tomaron la posición de que Dios preserva y gobierna al mundo. Sin embargo, no siempre tuvieron un concepto absolutamente igual respecto del control divino de todas las cosas.
Debido a la estrecha relación que hay entre los dos, preservar y gobernar, la historia de la doctrina de la providencia sigue en lo principal a la doctrina de la predestinación. Y creo que ha quedado muy claro cuál es esa doctrina de la predestinación. Los padres de la iglesia primitiva no tuvieron conceptos definidos sobre este asunto. Oponiéndose a la doctrina estoica de la suerte y con el deseo de resguardar la santidad de Dios, algunas veces los padres exageraron la libre voluntad del hombre y hasta ese punto manifestaron una tendencia a negar el absoluto gobierno providencial de Dios con respecto a las acciones pecaminosas. ¿Qué es este punto? ¿Verdad? Ya dijimos que algunas teorías que luego maneja la teología, algunas teorías que maneja la filosofía, hacen parecer a Dios el autor del pecado. Esto no puede ser. Entonces, como Dios es el autor del pecado, pues como Dios no es el autor del pecado, entonces el hombre es el que definitivamente lleva el pecado, entonces tiene la libertad de acción, por supuesto, y muchos llegaron a exagerar en el hecho de que decían, no, ahí Dios no está gobernando. No, una cosa es que Dios esté gobernando y otra cosa es que nosotros hagamos lo que se nos place, como en cualquier situación familiar, ¿verdad? Una familia bien organizada, una familia bien hecha, una familia que se puede llamar con todas las letras una buena familia, pues también pasa eso, ¿no? Que ordenamos a nuestros hijos la manera en que tienen que comportarse, los educamos para esa manera. Y sin embargo, llega el momento en que ellos hacen pues lo que quieren hacer de su vida y en su vida personal. Entonces, esto no quiere decir que ya no tengamos el gobierno de nuestra casa. Simplemente tenemos el gobierno, manejamos las cosas como tenemos que manejarlas, pero la decisión de hacer tal o cual cosa, pues ya no está en nuestras manos. Entonces, definitivamente tenemos que entender que el gobierno de Dios es de esta manera, la providencia de Dios es así. Él está actuando en el mundo para que el mundo se maneje tal y como Él lo planeó siempre. Pero dentro de sus planes, recordemos que ya dijimos que dentro de sus planes estaba también que el hombre era un desobediente, que el hombre iba a hacer lo que él quería y que se iba a dirigir al pecado, ¿verdad? Dios da la libertad de hacerlo. Él ya ordenó que no se haga, recomendó que no se haga. Sin embargo, nosotros hacemos lo que queremos. Y en contra de la doctrina de la casualidad y de la suerte, insistió en el hecho de que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. No hizo reservas en relación con la providencia de Dios, sino que mantuvo el control de Dios tanto sobre los buenos como sobre los malos, es decir, sobre el mundo entero. Entonces los padres de la iglesia lo veían de esta manera, sí exageraban de repente, pero hoy podemos encontrar en la escritura todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Seré muy repetitivo. Recuerden que cuando está esto ya en la plataforma, que en unas horas más va a estar, junto ya con el cuestionario número 2, cuando subimos toda la plataforma, lo que es necesario es que ustedes tomen la escritura, sigan la lectura que hemos estado diciendo aquí y consulten todas las citas bíblicas que fundamentan lo que la misma teología y lo que yo estoy diciendo aquí, siempre en la pantalla. Durante la Edad Media hubo muy poca controversia sobre el tema de la divina providencia. Ni un solo concilio se produjo sobre esta doctrina. El concepto prevaleciente era el de Agustín, que sujetaba todas las cosas a la voluntad de Dios. Los reformadores siguieron completamente la doctrina agustiniana de la divina providencia, aunque difirieron un tanto en los detalles. Aunque Lutero creía en una providencia general, no insistía tanto como Calvino en que Dios preserva y gobierna el mundo en general. Lutero considera la doctrina fundamentalmente en sus consecuencias soteriológicas, en sus consecuencias de la salvación de Dios. Algunas sectas
Los socianos y los arminianos, aunque no hasta el mismo grado estos grupos, limitaron la providencia de Dios, insistiendo en el poder independiente del hombre para iniciar sus acciones y de esta manera controlar su vida. Realmente se quitaba el control del mundo de las manos de Dios y se ponía en las manos del hombre. Y nuevamente, esto es causa de controversias hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos y decimos esto, que la providencia de Dios está siempre sobre nosotros, pero que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nosotros llevamos nuestras acciones hasta sus últimas consecuencias, pues si decir que esto es realmente nada más nuestro, pues obviamente le estamos quitando el control a Dios. Entonces creo que este ejemplo que les decía de la casa familiar y del padre de familia puede estar más o menos de alguna manera ilustrando lo que queremos decir. Por supuesto, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen y deshacen, pues sí somos muy dados a decirle, pues el control de esta casa lo tienes tú. Pero en realidad eso es lo que parecería. Pero con el Dios omnipotente no podríamos nosotros decir que Él no tiene el control de este mundo. Simplemente nos dio la oportunidad de elegir, de actuar. En los siglos XVIII y XIX, la doctrina de la providencia fue aparentemente descartada por un teísmo que representaba a Dios como retirándose del mundo después de su obra de creación y por un panteísmo que identificaba a Dios con el mundo, borrando la distinción entre creación y providencia y negando la realidad de las segundas causas. Recordemos que el deísmo, que no el teísmo, ¿verdad? No es lo mismo que el teísmo y que el panteísmo. El panteísmo es darle a todas las cosas la calidad de Dios. Y no es así. Bueno, sigamos entonces hablando acerca de la idea de la providencia. La providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Hace unos días alguien me preguntaba acerca de un accidente muy grave que hubo aquí en la Ciudad de México. Una persona, no sé si lo conocen, una persona la semana pasada se estrelló su carro en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, en la madrugada casi a 200 kilómetros por hora, partió su carro a la mitad, a lo largo, y 4 acompañantes que él llevaba fallecieron. Y alguien así como queriendo sacar alguna otra idea me decía, bueno, pero ¿y esa fue la voluntad de Dios? ¿Qué decimos a veces, verdad? No, no fue la voluntad de Dios. Ah, entonces Dios no opera en el mundo. Sí, sí fue la voluntad de Dios. Ah, entonces es un Dios cruel que permite esto. Bueno, entonces ese ejemplo es muy ilustrativo, ¿verdad? Bueno, Dios ha dicho que no tendríamos que embriagarnos. El manejador iba completamente alcoholizado. Dios ha dicho que debemos de respetar las leyes de la tierra y la ley de tránsito en el Distrito Federal no permite manejar en esa línea principal a más de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, por ahí hubo ya 2 situaciones que están en contra de lo que Dios dice. Ni te alcoholices, ni manejes a esa velocidad. Y aunque no sea propiamente una ley, pues todo el mundo recomienda, ¿verdad? El tránsito recomienda, si tomas, no manejes. Entonces, esta persona, pues tomó sus propias decisiones. ¿Y qué pasó? Pues obviamente fallecieron 4 personas que no iban manejando, que iban alcoholizadas, pero que no habían cometido esto. Entonces, Dios lo permite, pues obviamente Dios no le va a quitar las copas al tipo que está pidiendo a cada rato más y más alcohol, ¿verdad? Dios no le va a pisar el freno a este señor cuando él lo hundió hasta el fondo.
Él decidió, pero ahí están las consecuencias. Dios sabe las consecuencias, por supuesto, es por eso que Dios nos recomienda que no actuemos de una manera contraria a las leyes divinas y a las leyes terrenales. Entonces, sí, Dios permite esto porque le da la libertad al hombre. Él tiene el control de las cosas. Esta definición que acabamos de decir indica que hay tres elementos en la providencia, es decir, la preservación, la concurrencia y el gobierno. Algunos hablan solamente de dos elementos, preservación y gobierno. Esto no quiere decir, sin embargo, que quieran excluir el elemento de concurrencia, sino únicamente que lo consideran incluido en los otros dos. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, indicando así la manera en la que Dios preserva y gobierna al mundo. Pero en tanto que distinguimos tres elementos en la providencia, siempre deberíamos recordar que estos tres elementos nunca están separados de la obra de Dios. Cuando la teología divide algunas de las acciones, de los atributos, de las cosas de Dios, no necesariamente tienen que decir que siempre se pueden dar por separado, sino que esto es lo que la teología ha hecho para que podamos entender mejor las cosas que la Escritura tiene. ¿Sí? Pero, por ejemplo, estas tres obran siempre de una manera conjunta y continua en la obra de Dios. En tanto que la preservación se relaciona con el ser, la concurrencia con la actividad y el gobierno con la dirección de todas las cosas, esto nunca debe entenderse en un sentido exclusivo. En la preservación también hay un elemento de gobierno. En el gobierno también hay un elemento de concurso. Y en el concurso siempre habrá un elemento de preservación. Bueno, vamos a ver. Los designios de la providencia. Las enseñanzas de la Escritura sobre este punto, la Biblia claramente enseña el control providencial de Dios en todos estos puntos. 1. Sobre todo el universo. 2. Sobre el mundo físico. 3. Sobre la creación inanimada. 4. Sobre los negocios de las naciones, sobre el actuar de todas las naciones. 5. Sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida. 6. Sobre los sucesos y fracasos externos en las vidas de todos los hombres. 7. Sobre las cosas que parecen accidentales o insignificantes. 8. En la protección de los justos. 9. En la satisfacción de todas las necesidades del pueblo de Dios. 10. Contesta la oración. Y 11. Denuncia y castiga a los malvados. O sea, todos estos puntos que tienen sus correspondientes citas bíblicas nos dan la idea de que definitivamente Dios tiene el control de todo, de todas las cosas. ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, tendremos que caer siempre en la situación de esas preguntas, ¿verdad? Bueno, si es un Dios amoroso, si es un Dios que gobierna todo el mundo, ¿en dónde está cuando pasan todo este tipo de situaciones? Pues ahí está Dios, ¿verdad? No es como nosotros al principio, cuando estamos jóvenes, ¿no? Que no obedecemos a nuestros padres. Por supuesto, alguna vez empecé a fumar por ahí de los 15, 16 años, ¿verdad? Pues es obvio que lo hacía a escondidas de mis padres, sabiendo que no lo tenía yo que hacer, pero lo hacía. Cuando alguna vez mi madre o mi padre me encontraron mi cajetilla de cigarros, pues sí me regañaron bastante, ¿verdad? Sí me regañaron bastante y obviamente fue un castigo el que tuvieron que darme. Pero más adelante, pues obviamente cuando decidí alguna vez hacerlo delante de ellos, pues ya no había problema, o sea, ellos veían, sabían que era incorrecto lo que yo hacía, pero sabían que lo estaba haciendo ya por la edad que yo tenía, bajo mis circunstancias, que yo tenía que afrontar las consecuencias. Digo, gracias a Dios, eso duró demasiado poco,
el fumar. Alguna vez tuve que decidir dejarlo y vamos, eso fue obra de mi familia, ¿verdad? Mis padres, mi esposa, que me orillaron a que eso no lo hiciera. Nunca se me hizo en realidad un vicio, pero en fin, es un ejemplo nada más que decimos cuando aún en la presencia del que gobierna nuestra casa, hacemos las cosas y llega el momento en que nos las permiten. Entonces, ¿qué sucede cuando decimos ese tipo de cosas? ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Pero muchas veces hemos llegado a consecuencias porque nosotros tenemos esa libertad de acción. La providencia general y la especial. Los teólogos generalmente distinguen entre providencia general y providencia especial, denotando por la primera el control de Dios sobre todo el universo como un todo, y por la segunda, su cuidado en relación con cada parte de ese todo. No son dos clases de providencia, sino la misma providencia que se ejercita en dos relaciones distintas. El término providencia especial puede tener, sin embargo, un significado más específico y en algunos casos se refiere al cuidado especial de Dios para sus criaturas racionales. Entiéndase esto como la humanidad. Algunos hasta hablan de una providencia muy especial, que la teología lo llama la providencia especialísima, con referencia a aquellos que se encuentran en relación especial de hijos de Dios. Y la tenemos que entender de esta manera porque definitivamente, pues obviamente a Dios le agrada cuando uno realmente se acerca y quiere ser una nueva criatura, ¿verdad? Entonces definitivamente es cuando la teología habla de una providencia especialísima. Y pues lo vemos muy seguido, ¿verdad? Cuando los creyentes han aceptado a Jesús, cuando creen que definitivamente Él tiene el control de la vida y le permitimos tomar nuestro control de la vida, vemos realmente una relación, un cuidado muy especial de Dios. Pero no podríamos decir que solamente nos cuida a nosotros los creyentes, por supuesto que cuida a la humanidad. Las providencias especiales son combinaciones particulares en el orden de los eventos, como en la respuesta de la oración, en la liberación de la tribulación, y todos aquellos ejemplos en que, en medio de circunstancias críticas, llegan la gracia y el socorro. Para nosotros podríamos decir, sin lugar a dudas, que ha habido una providencia muy, muy especial. A la hora de cuando testificamos, ¿verdad?, delante de nuestras comunidades, nos damos cuenta que hay una providencia muy especial. Qué bueno, gracias a Dios. Claro que también está los que niegan la providencia especial. Hay quienes están dispuestos a admitir una providencia general, una administración del mundo bajo un sistema fijo de leyes generales, pero que niegan que haya también una providencia especial que Dios, en la que Él se preocupa de los detalles de la historia, de los sucesos de la vida humana y particularmente de las experiencias de los justos. Muchas personas es por eso que no se acercan, ¿verdad? O sea, si Dios nos cuida a todos, nos cuida a todos, ¿verdad? Y aducen que lo mismo, los ejemplos de la familia, ¿verdad? Un padre tiene hijos que pueden ser polos opuestos entre ellos, muy buenos y otros muy malos. Y sin embargo, los padres aman a los hijos por igual, por supuesto, ¿verdad? Pero definitivamente también vemos en este tipo de casos cuando a veces a los hijos que realmente responden de una manera muy positiva, pues tienen un cierto afecto, no afecto, tienen un cierto cuidado especial, el que los padres se dirigen de ellos de manera especial, aunque amen a todos sus hijos. Y yo creo que conocemos familias así de esa manera, ¿verdad? En las cuales podemos ver reflejado lo que Dios hace en el mundo en general. Algunos sostienen que Dios es demasiado grande para preocuparse con las pequeñeces de la vida, en tanto que otros sostienen que simplemente no puede hacerlo, puesto que las leyes de la naturaleza
le atan las manos y por eso sonríen maliciosamente cuando escuchan que Dios responde a las oraciones del hombre. Y obviamente hay de oraciones a oraciones, ¿verdad? Y cuando a veces el mundo, vemos que suceden cosas especiales, o nos vamos, o el mundo se va por la cosa de que ahí está, ¿dónde está su Dios? Como dirían los escépticos o aquellos que les decían así a los hebreos, o simplemente todo el mundo empezamos a pensar que Dios nos escuchó en particular. Hace un año, creo, 2 años, no recuerdo muy bien, se pronosticó aquí en la República Mexicana el ciclón más destructivo de la historia, ¿verdad? Hubo muchos preparativos en las ciudades, a dónde iba a pegar el ciclón. Sí, hasta los escépticos recomendaban, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Y por alguna razón, por alguna situación, pues obviamente ese ya no fue más que un ciclón más, muy, muy leve, y por ahí salió un video de la señora Ana Méndez, no sé si han escuchado de ella, una ¿cómo se llaman ahora? No nada más era una pastora, sino también era una apóstol de Dios, que en su video decía, claro, aquí yo le pedí a Dios, y Dios me escuchó, y Dios por mí paró este ciclón. Bueno, pues qué bien, ¿verdad? Si la señora Ana Méndez, que siempre anda derrapando en el Evangelio, le pidió ese día a Dios y Dios la escuchó, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Pero definitivamente algunos se encargan de decir, no, esa provisión especial no viene de parte de Dios, ¿sí? Es la naturaleza. La naturaleza ama a Dios de las manos. A ver, si Dios está en control de la naturaleza, ¿por qué existen ahora estos fenómenos naturales como el del niño? Pues existen por la obra del hombre, la ciencia misma lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, Dios tiene su providencia, sin embargo el hombre de manera consciente o de manera inconsciente, para mismo beneficio del hombre o para perjuicio del hombre, ha hecho que la misma naturaleza, ¿sí? Aún con sus leyes, se haya movido. ¿Por qué? Por la acción del hombre. Y eso la ciencia lo sabe muy bien. La Biblia enseña que hasta en los más pequeños detalles de la vida tienen lugar en el orden divino. En relación con la pregunta de que si podemos armonizar la operación de las leyes generales de la naturaleza con las especiales de la providencia, únicamente podemos señalar estos puntos que vamos a comentar, 3 puntos que vamos a comentar. Las leyes de la naturaleza no deben representarse como potencias naturales que controlan absolutamente todos los fenómenos y las operaciones. Realmente no son más que las de nombre, una descripción a menudo deficiente de la uniformidad en la variedad descubierta en el sendero en que actúan los poderes de la naturaleza. Número 2. El concepto materialista de las leyes de la naturaleza como un sistema apretado, tejido, que actúa independientemente de Dios y que hace que Él realmente no puede interferir en el curso del mundo, es un concepto absolutamente erróneo. El universo tiene una base personal y la uniformidad de la naturaleza es simplemente el método ordenado por un agente personal. Y número 3. Las llamadas leyes de la naturaleza producen los mismos efectos siempre que las condiciones sean las mismas. Lo que decía hace rato, si el hombre ha cambiado las condiciones, pues las leyes de la naturaleza van a actuar de una manera distinta. O sea, hemos corrompido las leyes de la naturaleza que Dios puso desde un principio. Este fenómeno natural del que les hablaba el niño apareció, se puede decir, recientemente en la historia de la humanidad. Antes no tenemos noticias de que esto haya sucedido antes del siglo XIX, por ejemplo.
Los efectos no son generalmente el resultado de un simple poder, sino la combinación de las potencias naturales. Hasta el hombre puede variar los efectos mediante la combinación de una fuerza natural con otra o con varias fuerzas. Y sin embargo, cada una de estas fuerzas actúa en estricto acuerdo con sus propias leyes. Y si esto es posible para el hombre, es infinitamente más posible para Dios. Mediante toda clase de combinaciones, Él puede producir los más variados resultados. Pero no es en realidad Dios el que ha producido lo que hablábamos ya ahorita del fenómeno del niño, no es Dios. Definitivamente Él puede combinar acciones y los resultados pueden variar. Esto es lo que pasa en todo el mundo. Sin embargo, definitivamente el hombre ha corrompido aire, tierra y agua. Hemos estado atentando en contra de la vida del planeta. Cosa que desde un principio Dios dijo que no teníamos que hacer. Entonces, volviendo a la casa familiar, ¿verdad? El padre y la madre nos aconsejan, no hagas esto o atente a las consecuencias. Y a veces las consecuencias las generamos nosotros mismos. El accidente que les comenté, ¿verdad? O las consecuencias vienen con lo que les decía de mi propia persona, un castigo cuando desobedecemos. Entonces, definitivamente, ¿sí? La providencia está actuando. Simplemente la providencia no va en contra de nada de los otros decretos divinos. Y uno de los decretos es que Dios deja que el hombre siempre haga lo que él quiere hacer. Hablando de la doctrina de la preservación divina, esta doctrina proviene de la hipótesis de que todas las sustancias creadas, sean espirituales o materiales, poseen existencia real y permanente, distinta de la existencia de Dios, y tienen únicamente las propiedades activas y pasivas que han derivado de Dios y de sus potencias activas que tienen una verdadera y no solo aparente eficiencia como segundas causas, de tal manera que son capaces de producir los efectos propios de ellas. Pero la doctrina de la preservación divina no considera a las sustancias creadas como existentes por sí mismas, puesto que la existencia propia es exclusiva propiedad de Dios y todas las criaturas tienen la base de su existencia continua en Dios y no en ellas mismas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? La preservación nunca corre en sentido contrario de la creación. Dios no viola en su providencia lo que ha establecido en la creación. La preservación puede definirse entonces como aquella obra continua de Dios por medio de la cual Él mantiene las cosas que creó juntamente con las propiedades y poderes con el que Él las dotó. La Biblia enseña claramente que la providencia de Dios tiene que ver no solamente con el ser, sino también con las acciones o las actividades u operaciones de cada una de las criaturas. La verdad general de que los hombres no obran independientemente, sino controlados por la voluntad de Dios, aparece en diversos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, José dice en Génesis 45:5 que Dios más bien que sus hermanos le había enviado a Egipto. Se encuentra José con sus hermanos. Y ahí sus hermanos ya no les queda otra más que arrepentirse y pedirle perdón. Y José les dice, pero no fueron ustedes los que hicieron esto, en realidad fue Dios el que hizo las cosas para adelantarme aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, hasta en nuestros dichos decimos, no hay mal que por bien no venga. O sea, la providencia, el actuar de Dios no está amarrado a lo que nosotros hagamos. Y muchas veces lo que nosotros hacemos son caminos por los cuales Dios permite que transitemos para llegar a una situación de un final feliz, como si fuera cuento, ¿verdad? Entonces, vamos, creo que cada uno de nosotros podemos tener un testimonio más o menos similar, ¿no? El hecho de que de alguna manera
Dios nos fue guiando por el camino para llegar a donde estamos. Y por eso, pues obviamente le damos la gloria a Dios. Otro ejemplo, en Éxodo 4:11, el Señor dice que Él estará en la boca de Moisés y que le enseñará lo que tiene que decir. Y por último, en Josué 11:6, le da a Josué la seguridad de que le entregará sus enemigos a Israel. Entonces ahí vemos estos ejemplos acerca de cómo la providencia de Dios está en nosotros y definitivamente está en nuestras decisiones, en nuestro actuar, pero recordemos que así como hay hombres buenos, hombres malos, ángeles malos, pues obviamente nosotros, creyentes o no, podemos tener decisiones buenas y decisiones malas. Un Señor, esto me gusta siempre citarlo, para que entendamos que el Señor pone las cosas a nuestras manos. He aquí la bendición, he aquí la maldición. ¿Cuál quieres? Tú escoges cuál es la que tú quieres, la bendición o la maldición. La bendición si acatas la ley de Dios, porque la ley de Dios va dirigida a tu propio bien, a nuestro propio bienestar. La maldición si no la acatas, ¿verdad? Y nuevamente regreso a ese ejemplo por última vez del choque, ¿verdad? Para las familias de los que murieron, pues en realidad fue algo malo, fue una maldición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien no acató las reglas. Las características de la concurrencia divina. Hablemos de la concurrencia. 1. Es previa y predeterminante, no en sentido temporal, sino lógico. No hay un principio absoluto de propia actividad de la criatura a la que Dios adicione simplemente su actividad. En todo caso, el impulso a la acción y al movimiento proceden de Dios. Tiene que haber una influencia de energía divina antes de que la criatura actúe. Debe notarse particularmente que esta influencia no termina en la actividad de la criatura, sino en la criatura misma. ¿Sí? Yo tengo la potencia de hacer las cosas, y con mi potencia o hago lo bueno o hago lo malo. Dios hace que todo trabaje en la naturaleza y que se mueva en la dirección de un predeterminado fin. ¿Cuál es nuestro predeterminado fin? Que seamos felices, que no nos hagamos daño, que no le hagamos daño al prójimo, que no le hagamos daño a la naturaleza y que un día estemos con Dios para siempre. Entonces ese es el predeterminado fin, ¿verdad? El camino lo tenemos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero nosotros no podemos salir del camino cuando así lo queramos. De esta manera, Dios también capacita e impulsa a sus criaturas racionales como causas secundarias a que actúe, y eso no meramente dotándolas de energía en un sentido general, sino vigorizándolas para determinados actos específicos. Esto es lo que podríamos llamar, sin lugar a equivocarnos, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a nosotros para darnos vida, para hacer que tengamos las obras espirituales. Gálatas 5:22 nos muestra cuál es lo que el Espíritu Santo nos da y contra cuáles de las cosas no hay ninguna ley. Y sin embargo, Gálatas 5:19 empieza diciendo que las obras de la carne y entre ellas está la embriaguez y otro tipo de cosas. ¿Cuál queremos tomar? ¿Sí? El Señor nos da vigor para que definamos cuál es. Sí, nos ha enseñado qué es lo mejor, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que ver de esa manera. Porque, les digo, hoy en día los jóvenes, recuerden, les decía, estoy trabajando con jóvenes en la universidad y estamos dando, si no materias de teología, sí materias que van pegadas a la teología, desarrollo espiritual, fe religiosa, mundo actual, y muchos jóvenes están en contra de lo que habla la Escritura simplemente porque Dios les dotó de la energía para poder decidir, pero en realidad nunca han tenido acercamiento a lo que Dios dice. Entonces, ese vigor se utiliza para alejarnos cada día más de Dios. ¿Dónde está Dios? Ahí está.
Ahí está esperando que ellos reaccionen. Él hace todas las cosas en todos. Y obra de las cosas también en el sentido según el consejo de su voluntad. Dios le dio a Israel poder para conseguir riquezas. Y también obra en los creyentes tanto el querer como el hacer según el beneplácito. Y ahí estamos otra vez. ¿Por qué? Porque somos muy dados a atacar la escritura, pero a veces agarrar la escritura en lo que nos conviene, ¿verdad? Dios da el querer como el hacer. Entonces, si yo hago algo malo, pues entonces tendré que decir que vino de parte de Dios. Él me dio la idea de quererlo y me dio la idea de hacerlo. No, definitivamente no, ¿verdad? Entonces no nos salgamos nunca de estas proporciones, porque entonces llegamos siempre a los absurdos que llegan muchas personas cuando interpretan la escritura. Entonces, número 2, la concurrencia divina es una concurrencia simultánea. Después de que empieza la actividad de la criatura, la voluntad eficaz de Dios debe acompañarla en cada momento, si es que tiene que continuar. No hay un solo momento en que la criatura obra independientemente de la voluntad de Dios y del poder de Dios. En Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en esta voluntad de Dios. Esta actividad divina acompaña la acción del hombre en todo punto, pero sin despojar al hombre en ninguna forma de su libertad. La acción permanece como un acto libre, un acto por el que se debe considerar responsable. Ahí está el punto, ¿verdad? Posiblemente de repente soy medio repetitivo, pero vamos, también a fuerza de ser repetitivo, tenemos que entender los puntos que la teología nos va marcando acerca de las doctrinas que encontramos en la Escritura. Entonces, definitivamente, esto es algo bien importante. La acción permanece como un acto libre del hombre, un acto por el cual se debe de considerar responsable el hombre, ¿sí? Dios nos impulsa a hacerlo. No quiere decir, ¿verdad?, que quiero robar, Dios me da la fuerza para poder robar, ¿no? Dios me está dando fortaleza, siempre. En ese momento que yo quiero robar, no me va a quitar la fuerza para que yo me caiga como si fuera un muñeco desinflado, ¿no? ¿No? Por supuesto que Dios no me dice, ¿quieres robar? Pues órale, ahí tienes la fuerza para robar. No. Ten la fuerza para vivir, me dice Dios. Pero quiere que yo viva conforme a lo que es su voluntad. Y su voluntad es, nuevamente, que no me haga daño a mí mismo, que no le haga daño a los demás, que no le haga daño a mi entorno natural. Esa es la voluntad de Dios. Y el tercer punto es finalmente una concurrencia inmediata. Para gobernar al mundo, Dios emplea toda clase de medios para la realización de sus propósitos, pero no trabaja así en la divina concurrencia. Cuando Él destruye las ciudades de la llanura con fuego, tenemos un acto del gobierno divino en el que Dios emplea medios, pero al mismo tiempo está allí su concurrencia inmediata, por medio de la cual hace que el fuego caiga, que arda y que destruya. De esta manera Dios también trabaja en el hombre, dotándolo de poder en la determinación de sus actividades constantemente. Hablemos entonces de esa concurrencia divina y el pecado, que ya más o menos ahorita dábamos las ideas. Algunas sectas de cristianos de hace mucho tiempo, después de los padres de la iglesia, algunos como los pelagianos, los arminianos, ellos levantan una seria objeción a esta doctrina de la providencia. Sostienen que una previa concurrencia que no es meramente general, sino que predetermina al hombre para acciones específicas, hace que Dios sea el autor responsable del pecado. Y va de nuevo para allá la situación. Esto se ha manejado durante siglos, ¿verdad? Dios creó el bien y Dios creó el mal. Entonces, cuando decimos que ya está
la predestinación, que ya está la providencia, que le da la fortaleza al hombre para hacer todas las cosas, pues le da la fortaleza también para pecar, ¿verdad? Algunos dirán, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol prohibido, pues es como si le estuviera diciendo, ándale, ve y come, al fin le dio fortaleza. Simplemente Dios había determinado algo y quería ver cómo actuaba el hombre, por supuesto, y quiere ver cómo actuamos nosotros. Los teólogos reformados se dan cuenta de la dificultad que se presenta aquí, pero no se sienten libres para escabullirla negando el gobierno absoluto de Dios sobre las acciones libres de sus criaturas morales, puesto que este control se enseña claramente en la Escritura. Pero ellos mismos se sienten obligados a enseñar estos puntos. 3 puntos. 1. Que los actos pecaminosos están bajo el control divino y que ocurren según la predeterminación y el propósito de Dios, pero únicamente por permiso divino, de manera que Dios no es la causa eficiente del pecado de los hombres. Y cuando llegamos a esto de permiso divino, entonces, nuevamente, ¿Dios nos da permiso de pecar? No nos da permiso de pecar. La Escritura es suficientemente clara como para entender que el Señor no nos da permiso de pecar. Pero si Él en ese momento quisiera exterminar a cada uno de los que están pecando, pues ¿cuántos de nosotros estaríamos vivos? La humanidad se hubiera terminado con los 2 primeros hombres, ¿verdad? Definitivamente, el que digamos les dio permiso, bueno, es que les permitió estar en el Edén, les permitió estar ahí, a sabiendas de que iban a hacerlo. Simplemente los expulsó, tuvieron un castigo, pero Dios permite las cosas. 2. Que Dios frecuentemente restringe las obras pecaminosas del pecador, los vemos en varias partes de la Escritura. Y 3. Que Dios, para favorecer su propio propósito, domina el mal por medio del bien. Eso es innegable, ¿verdad? Vino Jesús al mundo y ha atado al diablo. ¿Y por qué sigue el diablo suelto como león rugiente? Bueno, no quiere decir que lo ató, que lo metió en un dominio y que no lo deja salir para actuar, sí. Lo tiene atado para que no haga más de lo que él permite. Y realmente vemos que son cosas atroces las que el diablo hace, pero el hombre sigue haciéndolo. Si estuviéramos ya cansados de tantas cosas, la humanidad sería distinta. Y ahora hablemos del gobierno divino. Ya hablamos de la concurrencia, vamos a hablar del gobierno divino y ya tenemos unos minutos, pero sí nos da tiempo de terminar el tema bastante bien. El gobierno divino puede definirse como aquella actividad continua de Dios por medio de la cual gobierna todas las cosas teleológicamente, de manera que asegure el cumplimiento de ese propósito divino. Este gobierno no es simplemente una parte de la divina providencia, sino su todo, precisamente como lo son la preservación y la concurrencia. Únicamente que ahora lo consideramos desde el punto de vista del fin hacia el cual Dios está guiando todas las cosas en la creación, es decir, la gloria de su nombre. La Biblia declara explícitamente que este gobierno es universal. Es realmente la ejecución de su propósito eterno que abarca todas sus obras desde el principio, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Pero en tanto que es general, también desciende a lo particular este gobierno. Las cosas más insignificantes, aquellas cosas que parecen accidentales, las buenas acciones de los hombres y también sus malas acciones. Todo está bajo el control divino. Dios es el Rey de Israel, Dios es el Rey del mundo, porque Él reina entre todas las naciones. Nada puede evadirse de su gobierno. Por último, hablemos de que hay providencias extraordinarias, a las cuales el hombre les llama
milagros. Se acostumbra a hacer distinción entre la providencia ordinaria y la providencia extraordinaria. En la primera, Dios actúa mediante las segundas causas en estricto acuerdo con las leyes de la naturaleza, aunque haga variar los resultados mediante combinaciones diferentes. Pero en la segunda, Dios obra inmediatamente o sin la mediación de las causas secundarias en sus operaciones ordinarias. El teólogo Macpherson dice, el milagro es algo que se hace sin el recurso de los medios ordinarios de producción, un resultado conseguido directamente por la primera causa sin la mediación, al menos en forma acostumbrada, de las segundas causas. A veces estas definiciones son medio enredaditas, pero en fin, o sea, un milagro es ir en contra de las leyes naturales. La cosa distintiva en el acto milagroso consiste en que es el resultado del ejercicio del poder sobrenatural de Dios. Y este significa, por consiguiente, que no se produce mediante causas secundarias que operan de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Si esto último fuera, entonces no sería sobrenatural. Sobrenatural quiere decir por encima de lo natural. Es decir, no sería un milagro, sería algo natural. Si Dios en la ejecución de un milagro utilizó a veces las fuerzas presentes de la naturaleza, las usó en una forma distinta de la ordinaria para producir resultados inesperados, y esto es exactamente lo que constituye un milagro. Hoy en día los hombres se esfuerzan en decidir cómo fue que Moisés abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Y sí, encuentran algunas cosas, pero siempre aunadas a la naturaleza. Y la misma Biblia dice, Moisés levantó la vara y vino un viento muy fuerte que separó el mar. O sea, para que no se le fuera a dar el poder a la vara, a Aarón, que los judíos luego lo manejan de esa manera, u otras personas, Dios por medio de la naturaleza hizo que el mar se abriera. Entonces, si esto fuera lo más normal, hoy el hombre no se preguntaría porque ya lo hubieran constatado, ¿verdad? De vez en vez el viento sopla de tal manera que abre el mar. ¿No? Sí, utilizó la naturaleza como una segunda causa. ¿Para qué? Para que llegara en ese momento un viento que fue sobrenatural porque no se ha dado nunca más y abriera el mar en dos. Pero como los milagros son sobrenaturales y no se pueden comprobar científicamente, pues por eso definitivamente la gente no cree que los milagros puedan suceder. Pero pues esto es sobrenatural, la misma escritura nos los hace ver. Los milagros son objetables especialmente sobre la base de que implican una violación a las leyes naturales, lo que estoy comentando. Algunos procuran escapar de la dificultad, conviniendo con Agustín en que los milagros son meras excepciones a la naturaleza tal como la conocemos, dando a entender con ello que si tuviéramos un conocimiento más completo de la naturaleza, podríamos explicarlos de una forma perfectamente natural. Este milagro que les hablo de la apertura del mar, del Mar Rojo, es lo que estamos viendo aquí. Cuando Dios obra milagros, produce efectos extraordinarios de una manera sobrenatural. Esto significa que los milagros están por encima de la naturaleza. Diremos que también son contrarios al orden de la naturaleza. Los antiguos teólogos reformados no titubearon en hablar de ellos como de una brecha o de una violación contra las leyes de la naturaleza. Decían que a veces en el caso de un milagro, el orden de la naturaleza se suspendía temporalmente. Y esto es muy seguro que así es como Dios lo hace, ¿verdad? Cuando se realiza un milagro, las leyes de la naturaleza no son violadas, sino reemplazadas en un punto particular mediante una manifestación más alta de la voluntad de Dios. O sea, su manifestación más alta.
Pues no que esté más allá de la voluntad de Dios, nada está más allá de la voluntad de Dios. Las fuerzas de la naturaleza no son aniquiladas o suspendidas, sino solamente neutralizadas en un punto particular, por medio de una fuerza superior a las potencias de la naturaleza. Y los milagros en la Biblia tienen siempre un propósito. Debe aceptarse que estos milagros no fueron ejecutados arbitrariamente, sino con un propósito definido. No fueron simples maravillas o exhibiciones de poder destinadas a causar asombro, sino que tuvieron un significado revelador. Así es, hace rato por allá me decía que el pecado es la ausencia del temor de Dios en el corazón del hombre. Definitivamente, estamos completamente de acuerdo. La entrada del pecado en el mundo hizo necesaria la intervención sobrenatural de Dios en el curso de los acontecimientos para la destrucción del pecado y para la renovación de la creación. Mediante un milagro, Dios nos dio tanto su revelación verbal especial en la Escritura, como también la suprema y real revelación de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Leemos que María concibió a Jesús sin haber tenido la necesidad de la intervención de José, ¿verdad? Y no lo creemos. Imaginémonos la escena, esa escena de María llegando nuevamente de haber visitado a su pariente, llegando a su casa, ya embarazada, y que la vean no solamente José, sino que la vean los vecinos, ¿verdad? ¿Qué situación? Imaginémonos la situación de María, que va a tener que hablar con el que iba a ser, o que va a ser su esposo, diciéndole que está embarazada sin haber tenido la intervención de un hombre. Por supuesto que hoy en día nadie creería esta situación. Esta fue una situación sobrenatural, única en la historia, ¿verdad? Ese es el milagro más grande que podemos contemplar, el que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, ¿verdad? Así que ese es el milagro más grande y ese es el que nos da vida. Mediante un milagro, Dios nos dio tanto su revelación especial en la Escritura como su revelación en Dios, en Jesucristo, perdón. Los milagros están relacionados con la economía de la redención, una redención que aquellos con frecuencia prefiguran y simbolizan. No aspiran a una violación, sino más bien a una restauración de la obra creativa de Dios. He aquí que encontramos ciclos de milagros relacionados con periodos especiales en la historia de la redención, y especialmente durante la época del ministerio público de Cristo y de la fundación de lo que hoy se llama su iglesia. Estos milagros no tuvieron por resultado la restauración del universo físico, pero al final de los tiempos habrá otra serie de milagros, los que tendrán por resultado la renovación de la naturaleza para la gloria de Dios, el establecimiento definitivo del reino de Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ese será todavía un milagro igual de grande que el que hizo el Señor cuando creó todo por primera vez. Bueno, pues hermanos, hasta aquí estamos llegando en esta ocasión. Yo espero que vayamos comprendiendo todos estos puntos de la teología. Recuerden que este último capítulo antes de nuestras vacaciones va a estar dentro de unos momentos más en la plataforma, junto con el cuestionario número 2. Entonces, creo que ya fue un buen tiempo para que se conteste el cuestionario número 1. Estamos poniendo el cuestionario número 2, que van del capítulo 5 al capítulo 8 que vimos la semana pasada. Léanlos, repásenlo. Si tienen alguna situación, pues escriban por favor para que podamos comentar un poco más. Y bueno, esa será en principio la retroalimentación que vamos a tener. Pero si alguien quiere profundizar un poco más acerca de los temas, bueno, pues podríamos platicar en corto
y pues yo espero que esto nos vaya abriendo un poco más el panorama de la escritura. Miren, definitivamente la teología o nos abre el panorama de la escritura cuando realmente estamos perceptivos, cuando realmente queremos conocer la escritura, o nos puede cerrar el camino cuando definitivamente lo único que estamos acostumbrados es a las doctrinas a las que nos dan semana a semana, si es que no tenemos suerte de que alguien le trate de entender mejor, o de lo que la historia de la iglesia a veces en cada movimiento ha sido la tendencia. Entonces, definitivamente no estamos en contra de lo que la iglesia diga, simplemente que necesitamos una apertura para que podamos comprender las cosas de una mejor manera. Bueno, yo espero que la forma en que llevamos esto, pues se entienda y nos quede esta situación en nuestras mentes, ¿verdad? Que lo que aquí decimos, como ya saben muy bien ustedes, está basado en un libro de teología que yo considero que es un buen libro y de ahí extractamos lo que damos y tratamos de que con esto tengamos un mejor entendimiento de la escritura. Hermanos, pues nos estaremos viendo dentro de 3 semanas si el Señor nos lo permite y si algunos de ustedes tienen la oportunidad de estar en Santa Cena, pues me gustaría mucho gusto que se acercaran para que nos conociéramos personalmente, ¿verdad? Constantemente estoy en la oficina de la tesorería, si alguien gusta ir a tocar por allá y que nos conozcamos, bueno, pues me va a dar mucho gusto. Si alguien me identifica ahí en la plataforma y se acerca a saludarme, pues obviamente con el gusto de conocernos en persona, los voy a saludar. Hermanos, que la paz de Cristo Jesús sean con todos ustedes. Muchas gracias, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Nos estamos viendo o allá en Santa Cena o por acá. Bueno, me estarán viendo, yo no los veo a ustedes, pero me da gusto que estén por acá. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta luego.